Marcel, también un tema que quería tratar, aprovechando tu condición de economista, era el tema del supuesto desprestigio de los sistemas de reparto, como se pasean tanto los economistas en televisión hablando de lo mismo en el tema de las pensiones. Incluso hablan de que el nacionalizar las pensiones sería expropiar el dinero de todos los trabajadores. Hay una campaña del terror mediáticamente en contra de eso. En tu opinión, ¿es así? Bueno, sabemos que no, pero ¿nos puede argumentar un poco por qué sí nos conviene un sistema de reparto, si tiene que ser tripartito para terminar con el abuso de las AFP? Bueno, mira, de los economistas hay que tener clara una cosa, ¿no? La gente tiene que saber que la economía existe en el planeta y en nuestras sociedades porque hay un tema que es muy importante, ¿no? Que es qué se hace con los recursos, ¿no? con los recursos que tiene la sociedad, ¿ya? ¿Qué hacemos con eso? Y como la economía reconoce que hay una escasez relativa, es decir, que son muchas las necesidades y que no todos los recursos no alcanzan para satisfacer todas esas necesidades. Y eso viene del hecho de que nosotros somos seres biológicos y que necesitamos ciertas condiciones materiales para estar vivos. Tenemos que tomar agua, tenemos que alimentarnos, tenemos que abrigarnos, necesitamos energía, hay que transportarse, etc. Entonces, la cuestión de los recursos, de qué se hacen con los recursos, que son los fundamentales para mantener estas condiciones materiales de existencia ahí aceptable y la sociedad pueda funcionar. Las personas biológicas que somos nosotros podamos seguir funcionando, es un tema central. Y en consecuencia, la política, el poder dentro de la sociedad, que está a la base de la sociedad, el cómo está la estructura del poder, quiénes mandan, quiénes gobiernan, quiénes hacen las leyes, quiénes definen, quiénes no definen. Bueno, eso influye de manera categórica, trascendente y fundamental en la economía. Por lo tanto, los economistas no son personas independientes de la política, no son personas que no tengan una vinculación en la política. Yo te voy a decir una cosa para que la gente más o menos le quite el miedo a los economistas. Pero los principales, cuando nace la ciencia económica, los primeros economistas eran personas financiadas por estas sociedades secretas, y le estoy dando un dato interesante a los que profesan estas teorías conspiracionales de que el mundo está gobernado por sociedades secretas. Efectivamente, el mundo está gobernado por sociedades secretas y esas son las famosas sociedades anónimas, ¿eh? En las cuales participa Lavín, Lago, Piñera y toda la clase política. Es verdad, son sociedades secretas porque las sociedades anónimas tienen así, se llaman anónimas porque tú no puedes conocer quiénes son los que están detrás de esas sociedades, que son sociedades secretas, ¿no? Que gobiernan el mundo, que son las que financian las campañas políticas, la prensa, las universidades. Bueno, ahí está. Cuando alguien dice, no, el mundo está gobernado por sociedades secretas, efectivamente es así. Son las famosas sociedades anónimas, que están detrás los dueños de la riqueza, los que tienen el poder, etc. Bueno, en sus orígenes, las primeras teorías económicas estaban vinculadas a sociedades secretas, a personas que trabajaban en sociedades secretas, que financiaron los barcos negreros, a los piratas, a los filibusteros, porque esto de que los piratas eran una especie de gente independiente, libre, que andaba por los mares, eso no es así. Eran sociedades los que financiaban. Imagínense lo que es mantener una flota en alta mar asaltando barcos con oro que iba hacia España, y bueno, eso se hacía con dinero. Y detrás de ese dinero estaban los ricos europeos que financiaban todo esta, y al mismo tiempo financiaban a los que generaban las ideas y teorías económicas que permitían legitimar
las prácticas de esos negocios. Y entonces, ese es el origen. ¿Qué es lo que es el neoliberalismo? El neoliberalismo es una ideología, ¿no?, que nace durante el siglo, de mediados, antes, digamos, pero empieza a tener fuerza a finales del siglo XX, y es la ideología, la nueva manera de entender la economía para darle legitimidad a todo lo que fue la profundización capitalista que se observa con la caída del muro de Berlín, con la desaparición del socialismo real en Europa y la Unión Soviética, ¿no? Son ideas que se estructuran, se organizan de una manera tal que legitiman el orden actual, el orden establecido, las cosas como son. Ayer escuchaba a un parlamentario decir, bastante poco lúcido, digamos, ¿no? Pero ahí tenemos el parlamento lleno de gente que no es muy brillante. Me decía, no, si no podemos dar el 10%, porque resulta que los recursos no alcanzan. Pero uno dice, pero a ver, no entiendo, no alcanzan los recursos, pero resulta que las platas que están en la AFP son cerca del 80% del Producto Interno Bruto. Es una cantidad de plata pero tan grande. ¿Por qué se alcanzan para financiarle el Costanera Center a Polman? Para eso sí hay plata, no hay plata, no hay ningún problema. Para financiarle la compra de AFP Habitat al presidente de la República, no, a eso hay plata, ¿no? Pero para financiarle a la gente la vida no hay plata, ¿no? Entonces, mira, son tan absurdos los argumentos que plantean estos economistas tan brillantes, que están con estas pintas que salen Cardán, tan elegantes, y con este tono así tan elocuente, tan inteligente, y hablan con un tono conciliador, encantador, así que uno puede sentir el olor a perfume que sale de la televisión cuando esos huevones hablan, ¿eh? En fin, pero todos esos argumentos están dados, construidos en todo su aspecto, en la forma en que se visten, en la forma como hablan, en los títulos que te ponen en el encabezado de la entrevista, en los apellidos también que tienen, bueno, más los argumentos son exclusivamente para sostener el sistema de la AFP. La gente tiene que saber que la AFP, esto nosotros lo venimos diciendo desde el día que se hicieron las AFP, no ahora recientemente que los periodistas elite de este país se dieron cuenta que la AFP en realidad son un negocio, pero siempre lo fueron. Se los dijimos el 2013, el 2009, toda la vida lo dijimos, pero nadie escuchaba mucho. Se hizo para obligar a los chilenos a ahorrar obligatoriamente y poner las platas en el proceso de acumulación capitalista. Mira, y es una cosa que uno dice, ¿por qué Chile es un país tan desigual? Porque hay cosas así como que lo explican, lo de la AFP. La gran mayoría, más del 50% de los recursos de la AFP se ponen en los grupos económicos, en los bancos. Más del 50%. ¿Cuál es el costo para ellos? ¿Cuál es el costo? Pensiones indecentes. Ese es el costo. Entonces, ¿cómo no va a ser lucrativo eso, dime? Tú pescas el 80% de la riqueza de este país, la pones en tus negocios, ¿y qué tengo que pagar? Una propina. Una propina, sí. ¿Y cuánto es la propina? Por ejemplo, mire, las viejas del 2019 que se jubilaron, que eran como 40.000, más o menos la mitad de las que se jubilaron, como 40.000, 25 lucas mensuales. Ese es el costo, ¿no? O sea, a ver, yo te paso a ti toda esta plata para que ganes millones de millones de millones de millones. Calcula, mira, yo te voy a hacer una cosa, así a simple vista, a simple cálculo. ¿Cuánto gana diariamente un señor Luxi? ¿Cuánto gana un señor Luxi? Bueno, mira,
según la plata que tiene, que le reconoce la revista Forbes, al 30% anual. 30% anual, una rentabilidad, y menos si quiere, 20%, que su rentabilidad sea el 20%. Bueno, divide su rentabilidad de su patrimonio, que es público, ahí que está en la revista Forbes, calcúlale un 20% anual, divídelo por 365 días y te da la cifra escalofriante de cerca de 5.000 millones de pesos diarios. 5.000 millones de pesos diarios, ¿ya? Y tú dices, ese señor que puede acumular 5.000 millones de pesos diarios todos los días del año, los 365 días del año, ese señor, para hacer sus negocios que le permiten acumular 5.000 millones de pesos diarios, le usa fondos que provienen de las pensiones, del ahorro para las pensiones, que da pensiones de 25 lucas. 25 lucas. ¿Qué es lo que son 25 lucas? Es que estoy hablando de que la mitad de las mujeres que se jubilaron el año 2019, 40.000 viejas, con 25 lucas. Y tú me vas a decir que las AFP son para dar pensiones. ¿Para qué son las AFP finalmente? Si permiten que un señor como Luxig se lleve 5.000 millones de pesos diarios y no permiten que una mujer que llega a los 60 años tenga una pensión mínimamente decente y le entregan 25 lucas, ¿para qué son las AFP? Y tú me vas a decir que eso es bueno, que es necesario, que tiene que seguir así, porque te cuentan el cuento de que el sistema de reparto no funciona. Pero ¿cómo no funciona? ¿No funciona en Chile? Claro que no funciona en Chile. Claro que funciona en Chile. Funciona, y funciona muy bien. Si no, pregúntenle a los milicos cómo funciona el sistema de pensiones de reparto, ¿no? Pero funciona en la gran mayoría de los países, ¿no? En la gran mayoría de los países. Funciona muy bien. Y en el caso de Chile, la estructura etaria de la población, antes de 30, 40 años, tú no vas a tener problemas de déficit, ¿no? Porque el problema de los sistemas de reparto, que son básicamente que la diferencia es esta, ¿no? El sistema de reparto, las generaciones que hoy día están trabajando con sus cotizaciones previsionales, más las del empresario y más las del Estado, porque el sistema de reparto es tripartito, es decir, ponen plata los trabajadores y el Estado. El fondo es mucho más grande, primero, mucho más grande del que tú tienes con la AFP. Imagínate, con la AFP tiene un fondo del 80% del Producto Interno Bruto. ¿Cómo sería si pusieran los trabajadores, los empresarios y el Estado, ¿no? Funciona perfectamente para pagar pensiones decentes. Además, estas pensiones indecentes tienen que ver cómo te calculan la edad de la esperanza de vida. Bueno, y son miles de triquiñuelas más. Piensa tú que te cobran, algunas AFP están cobrando entre el 7 y el 14% de costo de las pensiones. O sea, porque a ti te dicen, mira, la comisión que yo te cobro, una AFP, no voy a dar su nombre, cobra un 0,7% de tu sueldo, que es un 7% de tu fondo, ¿me entiendes? Porque esa es una cuestión que dice, bueno, pero a ver, si ellos no me están administrando mi sueldo, me están administrando el 10% de mi sueldo. Y resulta que me dicen que algunas AFP, 2 o 3, cobran 1,4% de mi sueldo para administrarme el 10% de mi sueldo. Y el 1,4% de mi sueldo es el 14% del 10% de mi sueldo, ¿no? Es una matemática simple, ¿ya? Bueno, te cobran un 14% y te dan, en el mejor de los casos, un 5% de rentabilidad. Es como que, a ver, explícame una cosa. Tú eres un banco, tú me dices, ven a depositarme tus plata acá, te voy a dar te voy a pagar un 5% anual de rentabilidad. Ya, no está mal, 5%, ¿ya? ¿Y cuál es la comisión que me va a cobrar por administrarme esta plata, que me va a dar un 5%? Un 14%. Te cobro un 14% y te doy un 5%. Y más encima están las famosas comisiones fantasma, ¿no? Es decir, imagínate,
tú le pagas a la AFP para que te rentabilice tus fondos, te cobra un 14%, y más encima la AFP subcontrata a otra empresa para que haga la pega que tiene que hacer ella, ¿no? De administrarte los fondos, y le paga comisiones también. Y esas comisiones no se las saca de su comisión, porque tú ya le estás pagando, sino que te la saca a ti. Mira, si esto es una cosa, mira, si esto da para armar una revolución y levantar guillotinas plaza por plaza, porque realmente esta es una cuestión que supera todos los límites. O sea, si hay una moral que tiene un límite, estos lo superaron. Si hay un infierno, estos huevones inventaron el infierno del infierno. ¿Cachai? El infierno del infierno, porque realmente no se entiende. La única manera de entender esto es que Chile abandonó la política, que los chilenos se desentendieron de la política y dejaron a los más miserables, de los más miserables. ¿Cómo me explicas tú que un hombre como Piñera, que es un sinvergüenza desde que se levanta hasta que se acuesta, duerme como sinvergüenza y se levanta en la mañana más sinvergüenza que la noche anterior en que se acostó? ¿Cómo me explicas tú que haya sido elegido 2 veces presidente de Chile? 2 veces, no una vez. ¿Cómo me explicas tú que la Van Rieselbergher, que aparte de ser buena para el tinto, ¿no? Aparte de eso, digamos, es excremento de corrupción? Excremento de corrupción. Ahí está, haciendo leyes. ¿Cómo me explicas tú eso? Por eso que, mira, para cerrar la pregunta que tú me hiciste, el sistema de reparto funciona mucho mejor, pero mucho mejor que el sistema de AFP. De partida, es un sistema para dar pensiones. El sistema de AFP no es para dar pensiones. Nunca lo ha sido. Y si se dieron cuenta ahora, algunos periodistas lúcidos y brillantes que ponen cara de inteligentes cuando hablan, ¿eh? Si se dieron cuenta ahora, les aviso que eso lo sabíamos hace 40 años atrás. Y lo venimos diciendo hace 40 años atrás, ¿ya? Ahora se dieron cuenta. Y estuvieron ahí, tuvieron prensa, se financiaron con las publicidades de la AFP que pagan para los noticiarios, para los programas en donde ellos se hacían famosos día a día y seguían siendo famosos, y lo siguen haciendo. Bueno, funciona mejor. Pero en todo caso te voy a decir una cosa para que la gente también lo tenga claro. Ser viejo no es negocio. No es negocio, pues, mijo. Nunca lo ha sido. No es negocio ni para los viejos, ni para las sociedades. O sea, los viejos son un costo. En tanto pensiones, no estoy hablando ni como de personas, ni lo que fueron. O sea, hablemos de cifras, números. A ver, ¿qué es ser viejo? Ser viejo es que tú ya no trabajas, hermano. Ya no trabajas, no produces nada como ingreso lucrativo, no produces nada. Entonces, en una empresa, ¿eh? Si tú haces un cálculo y dices, bueno, esto es un costo. Hay que pagarle la vida a los viejos. Hay que financiarle el periodo en que ya no trabajan. Son un costo. Entonces tú tienes dos alternativas. O te haces cargo, o a los 65 años a los hombres y a los 60 años a las mujeres, inyección letal. Son dos alternativas. A los neoliberales les gustaría eso de la inyección letal, ¿eh? Salvo que no sean ellos, porque ellos son sangre azul, cuerpo celeste, no sé, pero ellos no. Pero la gran mayoría, ojalá que pudiéramos legitimar esto de que a los 60 años a las mujeres y a los 65 años a un hombre, inyección letal, ¿no? Pero eso, la humanidad creo que todavía tiene dejos de humanidad como para no aceptar esa alternativa. Entonces, ¿cuál es la otra alternativa? Que te tienes que hacer cargo, nada más. Y tienes que hacerte cargo de su salud, de su alimentación, de su abrigo. Hay que hacerse cargo. Y claro, busquemos la manera que no salga tan caro, ¿no? Busquemos la manera. Entonces, bueno, ahorramos durante la vida profesional, hacemos aportes, creamos fondos, ya, ok, hagámoslo de la mejor manera posible, que no salga tan caro, pero no queda otra que hacerse cargo. Yo por lo menos creo que hay que hacerse cargo.
Y hay que hacerse cargo bien, pues, no al pedo como se hace ahora con las putas AFP, ¿no? Hay que hacerse cargo. Y el sistema AFP no sirve, no sirve, no es bueno, no funciona. Así de claro, no funciona. Entonces déjense de huevear con esta cuestión de que no, que el sistema de reparto, hay que volver al sistema de reparto porque es la única manera de hacerlo. No hay otra. Las AFP no son alternativas. No son un sistema de pensiones. Te han contado el cuento, ¿no? El cuento de nunca empezar, como diría Sabina, ¿no? El cuento de nunca empezar de que son buenas para dar pensiones. No son para dar pensiones, son para financiarle los negocios al señor Luxi, que le permite acumular 5.000 millones de pesos diarios. Para eso son las AFP. Para que, imagínate esta cuestión de las triangulaciones, no sé, ahora se dan cuenta de esta cuestión, pero siempre ha sido así. Estos tipos con las platas de los trabajadores se compran empresas, triangulan, ponen plata aquí, utilizan los fondos para allá, para acá, y al final terminan con la misma plata. Lo que hizo Ponce Lerú con la famosa caso Cascada, es la misma historia. Todo un sistema de compras parcializadas y triangulaciones que les permiten a los tipos hacerse de más patrimonio. El famoso sistema del mercado de capitales, que es otro nicho oscuro y negro del modo capitalista de producción, que como dijo Henry Ford, uno de los grandes capitalistas, si el mundo supiera cómo funciona la economía financiera en este país, en este mundo, habría una revolución mañana por la mañana. ¿Ya? Mañana por la mañana. Así se ha hecho multimillonario el señor Piñera, con las triangulaciones del mercado de capitales, ¿no? Así se han hecho ricos. Entonces, mira, hay que cortarla con esta cosa. Los economistas no son creíbles, porque son agentes legitimadores de la ideología capitalista. Estos economistas que salen en la tele, yo creo que no somos tanto eso, ¿eh? Pero esa es la economía. No pueden dejar el pensamiento económico en manos de gente inescrupulosa que va a andar promoviendo el fin del lucro, ¿no? Los economistas que van a la tele son hombres que trabajan para el Fondo Monetario, para el Banco Mundial, para la empresa tanto, son directores de tal o cual AFP, todos cortados por la misma tijera. No son creíbles, usan datos de manera malintencionada, no son serias sus argumentaciones. Piensa tú nomás este dato que yo te dije del Producto Interno Bruto. En los años 60 y 70 se usaba el Producto Nacional Bruto. Esto es para que más o menos vean cómo funciona el discurso de los economistas. Se usaba el Producto Nacional Bruto. ¿Qué era el Producto Nacional Bruto? La producción nacional, la producción de los chilenos, la producción de las empresas estatales chilenas, de las empresas privadas chilenas, de los trabajadores chilenos. Esa era la producción que se medía hasta los años 70, hasta el gobierno de Allende. Ese era el dato que usábamos como indicador de desarrollo. Y después empezó a usarse el Producto Interno Bruto. Y no solamente en Chile, a nivel mundial. ¿Y por qué se usó el Producto Interno Bruto? ¿Cuál es la diferencia? El Producto Interno Bruto mide la producción que se hace y los ingresos que se generan en el territorio nacional. No la que hacen los chilenos, sino que la que se hace en territorio chileno. Hay una diferencia muy importante, porque a partir de la caída del muro de Berlín, a partir de los términos de los gobiernos progresistas en América Latina, viene la avalancha neoliberal. ¿Y en qué consistió la avalancha neoliberal? En una gigantesca horda de inversión extranjera que se vino a apropiar de empresas públicas, del cobre, del agua, de un cuanto hay. ¿Y cómo escondes tú eso? Porque si sigue usando el producto nacional, nosotros estaríamos a la altura de Haití. ¿Me entiendes? Si usáramos ese indicador, seríamos Haití. Pero usamos otro indicador, el Producto Interno Bruto. Lo que se produce en Chile, lo que producen las empresas multinacionales que están operando en Chile.
Y entonces, mágicamente, fíjate tú, mágicamente, pasamos de ser un país tipo Haití a un país tipo Estados Unidos. Solamente cambiando el indicador. Solamente cambiando el indicador. Cuando yo hice el proyecto de las cuentas ambientales en Chile, nosotros demostramos que el bosque nativo lo estaban haciendo mierda en Chile. Y lo siguen haciendo. ¿Ya? Lo estaban haciendo mierda. Y nosotros usamos cifras sobre bosque nativo que eran bien contundentes, ¿no? Que no era cualquier cosa, eran bien contundentes. Cambiaron la definición, ¿no? Entonces, si antes nosotros decíamos que una superficie era bosque si tenía más del 50% de cobertura vegetal, o sea, por ejemplo, una hectárea, si estaba cubierta en un 50% esa hectárea con bosque nativo, en 50% era bosque nativo esa hectárea. Lo cambiaron, pues, y lo pasaron al 25%. Entonces, si esa hectárea tenía un 25% de cobertura vegetal con bosque nativo, era bosque nativo. Y mágicamente, ¿eh? Pasamos de 8 millones de 6 millones de hectáreas de bosque nativo a 14 millones. Simplemente por un cambio de definición. ¿Y por qué se hace eso? No se hace porque científicamente es mejor, se hace porque desde el punto de vista de los intereses económicos en juego es mejor. Porque hoy día, en un mundo gobernado por multinacionales, por capitales extranjeros, por empresas filibusteras y piratas que navegan por los mares del mundo, ¿no? Si nosotros seguimos usando el Producto Nacional Bruto como se hacía en los años 70, entonces se quedaría en evidencia lo que quedó en evidencia para el plebiscito del 25 de octubre, que 3 comunas gobernaban este país, 3 comunas. ¿Ah? Así quedaría esta cosa. Se nos daríamos cuenta que 3 o 4 países tienen el Producto Nacional Bruto del planeta entero, y el resto son países tipo África. Entonces, esos son los economistas. Eso, cuando a mí, mira, a mí nadie me puede negar mis conocimientos en esta materia. No son masivos porque siempre sabemos que se puede saber más. Pero yo sí he estudiado economía. Yo sí sé cómo es la economía. Fui un buen alumno, hice postítulos, 2 magísteres, estudios de doctorado. Así que a mí no me cuentan el cuento de nunca empezar. No me lo cuentan. Y me lo sé desde hace harto tiempo. Llevo más de 40 años de ejercicio de profesión, por lo tanto, algo sé. Y ese cuento de la AFP, que las AFP son eficientes, que las AFP dan buenas pensiones, y que lo malo son ese cuento no me lo cuentan.